Hola, buenas noches a todos amigos de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este nuevo videoprograma de Charlas con Tote. Y hoy tenemos la grata compañía de un invitado súper especial. Es queridísimo por muchos de todos nosotros. Contamos con Emilio Carrillo. Y nada, pues darle la bienvenida a Emilio. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola, encantado Tote de estar aquí contigo y con todos los amigos que siguen tu programa y a la Caja de Pandora. Un placer. Gracias, Emilio. Voy a hacer una pequeña presentación de las experiencias desarrolladas por Emilio en esta encarnación, que están plasmadas aquí en la contraportada de su libro. Emilio es economista, escritor, tiene 54 libros publicados y más de 500 artículos. Es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General. Como tal, es subdirector de área en la Diputación de Sevilla. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y ha publicado 35 libros en estas áreas. También ha desarrollado trabajo como profesor en universidades españolas y extranjeras, ha sido vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación y presidente de la Red de Unión Iberoamericana de Municipalistas. Últimamente esto ya lo digo yo de mi cuenta, está desarrollando una labor de información, de activismo social y espiritual que, digo yo, es el regalo más directo el cual estamos recibiendo todos aquí en esta encarnación con Emilio, ¿no? Caminando juntos y recordando entre todos quiénes somos. Aparte, pues, quiero presentarles su nueva obra que será publicada en breve. No sé si se ve bien. El Tránsito. Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Esta es una de las razones por la cual estamos con Emilio hoy para presentar su nuevo libro. Y más nada, Emilio, ¿cómo quieres empezar a compartir esta charla, esta información acerca de tu libro? Muchas gracias, Tote. Pues mira, quizá lo más importante es poner de manifiesto que cuando compartimos acerca de lo que la humanidad denomina muerte, en primer lugar, y lo desarrollaremos seguro en el tiempo que vamos a compartir ahora, la muerte no existe. La muerte es un imposible. La muerte es un fantasma de la mente, de la imaginación humana. Eso es lo primero que siempre que abordo este asunto me gusta resaltar. Y en segundo lugar, que ocuparnos en el aquí y ahora de la muerte no es una de esas preocupaciones intelectuales que le encantan a la mente con relación al futuro. Compartir acerca del tránsito, compartir acerca de la vida más allá de la vida, compartir acerca de lo que nos espera cuando llegue eso que todavía denominamos muerte, tiene que ver con el presente, tiene que ver con lo de aquí y ahora. Porque discernir, conocer lo que sucede cuando ese momento llegue, que va a llegarnos a todos en nuestra actual vida física, el momento de desencarnar, como yo digo, el momento en el que el conductor que somos abandonamos el coche, el yo físico, mental y emocional, que utilizamos para vivir esta experiencia humana, cuando eso que llegue va a llegar seguro, pero el discernir y el tenerlo en cuenta ahora es fundamental, en el aquí y ahora, porque hay mucho miedo, hay mucho temor a la muerte, y ese temor a la muerte, ese miedo a la muerte hace que también se tenga consciente o inconscientemente miedo a la vida. Y por tanto, discernir acerca de lo que es esa vida más allá de la vida nos aporta en el aquí y ahora los instrumentos pertinentes para poder vivir en conciencia y para poder vivir en libertad, que es la ausencia de miedo, desterrando de nuestra vida cualquier tipo de temor, cualquier tipo de preocupación con relación al tránsito y lo que significa. Y mi libro va dirigido a ello precisamente, a quitar todos los miedos y a discernir sobre ese momento, no para preocuparnos del futuro, sino para vivir en conciencia y en libertad en el aquí y ahora. Eso que dices es muy, muy hermoso y fíjate que yo soy a mí me gusta mucho el chamanismo, me nutro mucho de las culturas indígenas y el chamanismo tolteca es el que más me gusta y hay
Hay varios libros que hablan, que escribió Carlos Castaneda, por ejemplo, guiado por un maestro que se llama Don Juan Matus, y algo que hace énfasis Don Juan siempre en esas historias es que la muerte estaba a un palmo de distancia del lado izquierdo, siempre es nuestra compañera permanente. Y descubrir eso e integrarlo en la vida te da una visión completamente diferente. Es como nuestra amenga permanente, y el enfoque de la vida cambia radicalmente. Aparte, pues, el tránsito es una, como tú describes en este libro, es una fase de la misma vida, ¿no? Efectivamente. Cuando nuestro coche deja de funcionar, cuando nuestro yo físico, mental y emocional deja de operar, lo llevamos al cementerio para enterrarlo o al crematorio para quemarlo. Es muy importante, Tote, tener en cuenta que nadie muere por casualidad, que el tránsito, ese momento en el que nuestro yo físico, mental y emocional deja de funcionar, cuando desencarnamos, eso no se produce por casualidad. Es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, que eso es algo que decidimos en consciencia cada uno. El conductor que somos, nuestro verdadero ser, en nuestra divinidad, en nuestra infinitud, en nuestra eternidad, encarnado en este plano, en esta vida física, decidimos el cuándo y el cómo. No es fruto, por tanto, de la casualidad. Decidimos el momento y decidimos la forma. Accidente, enfermedad, longevidad, etcétera, etcétera. Decidimos el cuándo y el cómo. Nosotros. Igualmente es importante recordar que cuando esa decisión se toma, desde el punto de vista de la mente, desde el punto de vista de nuestro yo físico, mental y emocional, hay señales para que sepamos que ha llegado ese momento. Es decir, cuando el desencarnar se acerca, hay algo en nuestro interior que lo pone de manifiesto para que desde el punto de vista mental e intelectual nos demos cuenta. Lo único que ocurre, Tote, es que vamos con tanta prisa, la forma de vida que tenemos está tan presidida por el culto a la velocidad, que esas señales la mente no las atiende, no se percata, no las computa. Pero es importante, muy importante, el ser consciente de que transitamos cuándo y cómo decidimos, no por casualidad, y que incluso desde la perspectiva de la mente podemos saber que ese momento se acerca porque hay señales que lo anuncian, hay señales que lo indican. Si no fuéramos tan rápidos, no daríamos cuenta. Y en tercer lugar, es también, creo que necesario subrayar que abandonamos nuestro cuerpo físico, el conductor abandona el coche, antes de que se produzca la expiración. Es decir, el estertor de la muerte, lo que es el estertor de la muerte, no lo vivimos. Antes de que ese estertor se produzca, antes de que el fallecimiento se produzca como tal, el conductor ya ha abandonado el coche. Con lo que tú y yo, lo que realmente somos, las personas que están siguiendo este programa en lo que realmente son, no vamos a vivir el estertor de la muerte, porque antes, precisamente, antes salimos de nuestro cuerpo físico. Esto como anuncio de lo que el tránsito es como tal. Y ya una vez que hemos desencarnado, lo que me gusta con un ejemplo indicar es que la muerte no existe. La muerte es una puerta que se abre para pasar de un plano a otro de la vida, para pasar a una habitación, a otra habitación de la vida. La muerte no existe. Y el tránsito no es otra cosa que una especie de salita intermedia que hay entre una habitación y otra. Es decir, entre el plano de la vida física y el plano que coloquialmente podemos denominar plano de luz, ese plano inefable, ese plano espiritual, entre la vida física, la habitación de la vida física y la habitación del plano de luz, hay un habitáculo intermedio, dicho metafóricamente, hay un espacio intermedio. Ese espacio intermedio es el tránsito. Y como tú has apuntado y ahora podemos desarrollar, el tránsito, esa habitación intermedia entre esas dos grandes habitaciones, es una fase y un proceso. Es una fase de la vida y dentro del tránsito se viven experiencias conscienciales de la misma forma, el formato es distinto, pero de la misma forma que vivimos en esta vida. También hay un proceso consciencial y evolutivo dentro del propio tránsito. Sí, eso en cuanto a lo
primero que comentaste de que la muerte está decidida por nosotros mismos, por el conductor que somos. Recuerdo también, trayendo otra vez aquí a colación el recuerdo de nuestros indígenas, ¿no? De la gente que está conectada con la tierra, que se despide, programa su muerte, se hace una reunión, hacen una fiesta, hacen toda una celebración para el tránsito. Eso en todas las culturas antiguas se viene realizando, y en tu libro lo compartes también en el capítulo del suicidio, porque haces una comparación con esta situación, ¿no? En la cual todos programamos nuestra muerte. Lo que pasa es que no tenemos la conexión, esa conciencia conectada porque la mente nos impide. Y por el otro lado, pues, hablas en el libro de que las leyes naturales de este proceso son distintas a las de aquí, a las de la tercera dimensión, ¿no? Son unas leyes completamente diferentes, y que además este proceso viene precedido por dos situaciones, ¿no? El percatarse de que has muerto físicamente y has abandonado el coche, o no percatarse de esta situación, y el segundo, aceptar tal hecho. Y esto me llamó mucho la atención porque en medio de esa situación puede suceder que hayas, por el nivel de conciencia, por el nivel de vibración en el que estemos, antes de hacer ese tránsito, estemos tan apegados que nos cueste atravesar ese túnel y esa densidad, ¿no? Porque me encantó cómo explicaste algo que no tenía claro yo, es que este túnel se presenta no simplemente como la densidad en la cual nos estamos moviendo. No es que haya un túnel, sino que esa luz se ve porque hay una densidad después de esta vida. Con relación a lo primero, que está ligado al tema del suicidio, como tú muy bien has dicho, en el libro recuerdo lo que yo creo que la mayoría sabemos, y tú lo has dicho muy bien. En muchas corrientes espirituales, personas con conciencia son totalmente conscientes del momento en el que van a desencarnar. Son conscientes de que han desarrollado las experiencias por las que encarnaron en el plano humano, que ya están desarrolladas, que ya están desplegadas, y por tanto, y ese es el motivo de que desencarnemos, cuando ya hemos desarrollado las experiencias para las que encarnamos, y esas personas que son conscientes pueden, por tanto, anunciarse a sí mismos y anunciar a los demás que ha llegado el momento. En el ámbito espiritual actual, creo que es conocido que eso sucede con los lamas. Los lamas anuncian a su comunidad que ha llegado el momento en el que van a desencarnar, y la comunidad se reúne en torno a ellos. Ese lama entra en meditación y a través de la técnica de la respiración la van pausando, y en la medida en que van pausando la respiración, el ritmo cardíaco va disminuyendo hasta que llega un momento determinado en el que el coche, en el que el yo físico, mental y emocional deja de funcionar y se produce el desencarnamiento, desencarna. Y la comunidad lo vive con él. En un ámbito cercano geográfico en el que yo vivo, que vivo en Andalucía, en Sevilla, en el norte de África hay corrientes espirituales sufíes. Y en las cofradías sufíes es bastante frecuente que el responsable, la cabeza visible de esa cofradía, haga exactamente lo mismo. Anuncia con tiempo a los miembros de la cofradía que ha llegado el momento en el que va a desencarnar, y hacen una especie de festividad, una especie de fiesta de despedida, y después viven en común el momento en el que ese sufí, en conciencia, entra en meditación y produce la desencarnación. Dicho coloquialmente, ese sufí o ese lama lo que hacen, entre comillas, es suicidarse. No necesitan una pistola, no necesitan tirarse desde un edificio, porque conocen una técnica de respiración, de control cardíaco, que hace que el coche deje de funcionar. Y claro, lo hacen, eso sí, en armonía, en paz y con mucha conciencia de que ha llegado precisamente ese momento, porque aquí ya han desplegado las experiencias para las que vinieron a desarrollar y a desplegar.
En cuanto al otro tema que me comentas, hablaba hace un momento, en tu pregunta previa, que el tránsito es una especie de sala intermedia, de habitación intermedia, entre la habitación de la vida, plano físico, y la habitación de la vida más allá. Efectivamente, dentro del tránsito, la inclinación que hay, la tendencia que hay, el flujo que hay, es hacia un túnel de luz. Desencarnamos y todo empuja, las leyes de ese plano empujan, como si fuera el cauce de un río, empujan hacia un túnel de luz. El túnel de luz no es otra cosa que la luz de ese plano inefable, de esa vida más allá de la vida, pero que contemplado desde aquí, donde hay una frecuencia vibracional más densa, da la sensación de ser un túnel porque nos estamos acercando a él. Ese plano de luz es una frecuencia vibracional muy sutil y nos estamos acercando a él desde una frecuencia vibracional más densa. Y eso produce un efecto, vamos a llamarle óptico, un efecto visual de túnel de luz. Pero realmente es ni más ni menos que una travesía desde el plano que hemos abandonado de la vida física y el plano hacia el que vamos, que es el plano de luz. Y aquí, como tú muy bien has recordado, en este tránsito hay unas leyes. De la misma forma que en el ámbito físico hay unas leyes físicas, en el proceso que es el tránsito, en la fase que es el tránsito, hay unas leyes. Esas leyes, para comprenderlas desde el corazón, para recordarlas desde el corazón, yo diría que se pueden sintetizar de la forma siguiente. Cuando desencarnamos, el estado de conciencia, cuando entramos en ese tránsito, el estado de conciencia es el mismo que tenías un segundo antes de desencarnar. Es decir, el estado de conciencia es cómo cada cual percibe la vida, la muerte, la divinidad, el mundo, las cosas, a uno mismo y a los demás. Pues bien, esa visión, esa percepción, ese estado de conciencia no varía cuando desencarnas. Ya no tienes un cuerpo físico, pero la conciencia, el estado de conciencia es el mismo. De modo y manera que si tu estado de conciencia es un estado de conciencia pleno, tú eres consciente perfectamente de lo que está ocurriendo. Pero si tu conciencia, tu estado de conciencia es muy denso, está muy apegado a lo material, está muy aferrado a lo físico y a lo material, puede ocurrir que no te des cuenta. Y para que desde el plano de vida material y físico en el que estamos encarnados, pasar al plano de luz, el recorrido por ese tránsito tiene solamente dos requerimientos. Dicho de broma, Tote, para entrar en el túnel de luz hay dos requisitos que consciencialmente hay que cumplir, que son requisitos muy tontos, que son requisitos muy simples si tú en tu vida física, en tu estado de conciencia, has desarrollado esa conciencia, pero que se puede hacer, entre comillas, difícil si tú en tu vida física has estado enormemente apegado a lo material y a lo físico. Porque esos dos requisitos son, primero, darte cuenta de que has muerto, es decir, darte cuenta de que has desencarnado, darte cuenta de que ya tu realidad física, tu yo físico, mental y emocional ha quedado atrás. Darte cuenta, simplemente. Y en segundo lugar, aceptarlo. Aceptarlo. Te das cuenta de que has desencarnado y lo aceptas. Esa conciencia es el darte cuenta, por un lado, y ese aceptarlo, por otro, te empuja hacia el túnel de luz y hacia el paso al plano de luz. Pero, por supuesto, y cada uno es cada uno, el estado de conciencia de cada cual con el respeto y el libre albedrío es el que es. Hay casos que no son infrecuentes en los que el desencarnado no se da cuenta de que ha desencarnado. Y eso le produce una especie de estado de aturdimiento que puede durar lo que aquí llamamos tiempo, mucho tiempo. Y en paralelo, cuando por fin se da cuenta de que lo que le ha sucedido, lo que le está sucediendo, es que ha desencarnado, puede no aceptar que ha desencarnado. No aceptarlo porque la realidad física, la realidad material, le sigue tirando mucho. Y en lugar de acercarse hacia el túnel de luz, tiende a querer volver de alguna manera, ya no lo puede hacer físicamente, pero busca procedimientos para seguir en contacto, para seguir en conexión con el plano físico y material. Hay una película que a mí me gusta recordar cuando hablamos de esto porque lo ilustra muy bien, lo narra y lo escenifica muy bien. Esa película es El sexto sentido.
una película de finales del pasado siglo, de finales de los años 90, protagonizada por Bruce Willis. Bruce Willis atiende a un chico de 8 años que está aterrorizado porque ve, entre comillas, a muertos. Ese chico tiene el don de ver a personas que han fallecido, que se acercan a él como pidiéndole ayuda. Pero eso el chico de 8 años lo vive aterrorizado. Y Bruce Willis es psicólogo y como psicólogo atiende a ese chico, le da atención a ese pequeño. Y la película va poniendo de manifiesto todo esto, esta interrelación que se establece entre Bruce Willis como psicólogo y el pequeñajo de 8 años que ve muertos. Y en paralelo, la propia vida de Bruce Willis, que está presidida porque está a punto de romper con su pareja. Su mujer no le habla, su mujer, si está delante, no le dice absolutamente nada, no quiere saber nada de él. Y ese es el argumento de la película muy brevemente descrito. Para los que no la hayan visto, le voy a chafar la película, porque el final de la película es que hay un momento concreto en el que Bruce Willis se da cuenta de la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que el chico lo está viendo a él y él está interaccionando con el chico porque él, Bruce Willis, está muerto. Y como el chico ve muertos, lo está viendo a él y está interaccionando con él. Y que la mujer no es que no le hable porque esté enfadada, ¿no? Es que simplemente es que está muerto. Es que cuando él se pone a hablar a la mujer, claro, la mujer es que no lo ve. La mujer está apenada, la mujer está triste por el fallecimiento, que además ha sido un fallecimiento trágico el que ha tenido Bruce Willis, y es simplemente que no lo ve. Y si la mujer, los bártulos, las cosas de Bruce Willis la mete en un desván de la casa, no es porque esté enfadado con él, sino porque está tan apenada que no quiere tener recuerdos de Bruce Willis que estén por la casa. Es decir, él se da cuenta de la realidad. Tardó mucho tiempo en percatarse de que ha muerto, pero al final de la película se percata. Y eso sí, Bruce Willis lo acepta, Tote, lo acepta rápidamente. Al percatarse, el siguiente requisito, el segundo requisito es aceptarlo. Bruce Willis lo acepta y, aconsejado por el chico, se despide de su mujer, que le aconseja al chico que lo haga en el momento en el que ella esté dormida. Entonces él se acerca a su mujer cuando está dormida y le empieza a hablar en el oído. Y en esa hablar en el oído se despide. Y a partir de esa despedida, en paz y armonía, transita hacia el plano de luz y pasa al otro plano. Pero claro, podía haber sucedido que por las razones que fuera, no dándose cuenta de que ha muerto, no lo acepta. Y cuando no se acepta, Tote, podemos hablar ahora de ello, lo que se hace es, por todos los medios, intentar seguir en contacto con el plano físico. Y en conciencia, porque la conciencia, si la mente es poderosa, si la mente que tenemos en este plano físico es capaz de creer, por ejemplo, que la materia existe, cuando la ciencia nos dice que todo es vibración, y la mente, sin embargo, nuestros sentidos corpóreo-mentales ven las cosas como densas, ven las cosas como materia, pues bien, si la mente tiene tanta capacidad de creación, la conciencia tiene mucho más. Y en tu estado de conciencia durante el tránsito, los que no aceptan que han desencarnado y quieren seguir en contacto con el plano físico, en conciencia van desarrollando, se le puede llamar así, habilidades, capacidades para seguir en conexión con este plano físico. Apagar y encender luces, mover objetos, originar ruidos y todo ese mundo que nos cuenta la parapsicología, que no es un mundo de ficción, que no es un mundo de fantasía, es un mundo real. Y es un mundo real que se produce habida cuenta de que habiendo desencarnados, hay personas, hay desencarnados que se resisten a avanzar hacia el plano de luz y quieren seguir y mantenerse en contacto con el plano físico. Emilio, ¿qué sucede cuando tú compartes tu propia experiencia? Tuviste una experiencia cercana a la muerte. Lo primero que no es dolorosa, el cuerpo, no estamos en el cuerpo en el momento en que sucede, y lo principal es que somos recibidos por gente muy querida. Hay gente de luz que nos está esperando, que nos están acompañando en este proceso. Un poco quisiera saber por qué esto es tan fuerte, la capacidad mental, el estado de conciencia que tenemos aquí en tercera dimensión, para obviar a todos estos seres queridos que nos están esperando. Es tan fuerte el nivel de conciencia que tenemos ahora o un segundo antes de morir, que
ya una vez hecho inclusive el tránsito, podamos obviar esa relación con ellos? Cuando he escrito este libro, he utilizado varias fuentes. Yo diría que 3 grandes fuentes. Por un lado, lo que fue mi propia experiencia. Una experiencia cercana a la muerte, el 29 de noviembre del año 2010, en la UCI de un hospital de Sevilla. Esa es mi primera fuente. Lo que yo mismo viví, lo que yo mismo experiencié. Mi segunda fuente es la meditación, la introspección. Todo está dentro. Tenemos la sabiduría innata. Y a raíz de aquella experiencia cercana a la muerte, en proceso de meditación, en proceso de introspección, he ido profundizando acerca de lo que es el tránsito y la vida más allá de la vida. Y por fin, en tercer lugar, cuando viví aquella experiencia, me interesaron, hasta entonces no me había ocupado de ello, pero a partir de ese momento me interesaron conocer otras experiencias cercanas a la muerte. Experiencia de otras personas que hubieran vivido algo parecido o semejante a lo que yo viví. A partir de ahí, Tote, me fui encontrando libros, porque hay muchos libros que nos hablan de estas experiencias cercanas a la muerte. Y pude comprobar que lo que yo viví se parece como una gota de agua, otra gota de agua, a lo vivido por otras muchas personas. Hay libros que recopilan muchas experiencias y a partir de ahí pude comprobar que esas experiencias son muy similares a la mía. Y también, por supuesto, pude acceder a otra serie de libros, como el mal llamado libro tibetano de los muertos, que realmente no es, ese no es su nombre, se llama el libro del estado intermedio. El estado intermedio es lo que en ese texto se denomina el tránsito, el estado intermedio entre el plano físico y el plano de luz, esa fase a la que venimos haciendo referencia. El libro de Egipto de los muertos, fueron textos que también me sirvieron como base. Todo eso es lo que he volcado en el libro y he intentado ordenarlo y simplificarlo lo más posible con el objetivo simple y llano de que le perdamos el miedo a la muerte. También, Tote, tuve ocasión de conocer un estudio que se había desarrollado en Estados Unidos a través de una empresa que es el Instituto Gallup, que se dedica a hacer encuestas con relación a las experiencias cercanas a la muerte. Y esto lo traigo aquí a colación porque cuando comparto de que en el tránsito hay que simplemente darte cuenta de que has muerto y aceptarlo, y que cuando eso lo haces en conciencia, ahora hablaremos de las figuras de luz que aparecen, etcétera, cuando eso lo haces en conciencia, el tránsito es un tránsito armonioso, que se hace en paz y que es, entre comillas, dicho en lenguaje de este plano, es un tránsito rápido. Cuando yo hablo de esto y hablo que, sin embargo, hay gente que no se dan cuenta o que no lo aceptan, la pregunta que me hacen algunas personas o me han venido haciendo es, bueno, ¿y cuántas se dan cuenta y cuántas no se dan cuenta? ¿Cuántas las aceptan y cuántas no las aceptan? ¿Hay algún dato al respecto? Pues bien, el único dato que yo conozco es el Instituto Gallup, este estudio al que hacía mención, que lo que hizo fue indagar sobre las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos. Y las conclusiones del estudio, que son muchas, las que quiero traer ahora aquí a colación, son fundamentalmente las siguientes. Según ese estudio, 5 millones de norteamericanos y norteamericanas han tenido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones. La población de Estados Unidos supera los 360 millones, con lo que 5 millones no es que sea un tanto por ciento abrumador. Oye, pero es un número muy importante de personas que han tenido ya esas experiencias. Y además las experiencias cercanas a la muerte se están incrementando mucho en número porque la tecnología, la ciencia actual, la medicina actual dispone de unos mecanismos de reanimación que hace 15, 20, 50, 80 años no se disponían. Y eso hace que en los hospitales se estén viviendo muchas más experiencias cercanas a la muerte de lo que se han vivido hasta ahora. Y por otra parte, el Instituto Gallup, a través de ese estudio, lo que nos dice es que, encuestado una muestra importante de norteamericanos que habían vivido la experiencia cercana a la muerte, realizada una encuesta con ellos a una muestra, repito, significativa, el 96%, es decir, de cada 100, 96 personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte manifestaban que esa experiencia había sido una experiencia de paz y de armonía,
que había sido una experiencia de bendición y que, aunque habían vuelto a este plano, habían perdido el miedo a la muerte y que ya no tenían ningún tipo de temor, ningún tipo de miedo a que llegara ese momento, porque ya lo habían vivido y el vivirlo con esa paz, con esa armonía, con esa conciencia y discernimiento, le había quitado cualquier miedo. Sin embargo, un 4%, es decir, de cada 100, 4 personas, le pasaba todo lo contrario. Recordaban esa experiencia cercana a la muerte con terror, como una experiencia de desasosiego, como una experiencia de desarmonía, y temían mucho que llegara ese momento en su vida que denominamos muerte. ¿Pueden ser estos los porcentajes aproximados de lo que ocurre en el tránsito? De personas que debido a su estado de conciencia realizan el tránsito de forma fluida y los que se quedan atorados, ese 4%, entre comillas, que se queda atorado y que no se da cuenta y cuando se da cuenta no acepta lo que le está pasando. Es el único dato que puedo poner sobre la mesa, Tote, para que nos sirva de algún modo de indicador. Y en cuanto a cuando nos damos cuenta de que hemos desencarnado y lo aceptamos, cuando se produce, te das cuenta y lo aceptas, inmediatamente ves tu vida anterior, la vida que has dejado, la ves íntegramente. No es ni mucho menos una película que tardas en ver, sino es como si te tomaras un chip, como si tuvieras un chip en la mano y te lo tragaras. Y al tragarte el chip, toda tu vida, ¡plá!, la ves en un flash, pero tu vida entera. No hay nada que quede ajeno. Todas las conversaciones, todas las situaciones, durante todo lo que fue tu vida física que has dejado atrás, la ves entera. Y ahí, Tote, se produce algo que es maravilloso. Y es que te percatas que todo tiene su porqué. Que no hay errores, que no hay equivocaciones. Todos esos líos que tenemos aquí en este plano, de que nos hemos equivocado, los sentimientos de culpa, los célebres pecados, ahí en ese momento inefable te das cuenta de que todo ha tenido su sentido, de que eso que tú consideraste es un error te abrió puertas para que tu estado de conciencia evolucionara y que todo encaja. Y eso proporciona una enorme paz, una enorme tranquilidad. Y a partir de ahí, a partir de ese momento en el que has desencarnado, eres consciente, lo has aceptado y has visto tu vida íntegra y te descarga de cualquier sentimiento de culpa, de cualquier sentimiento raro y ves que todo encaja y que todo es perfecto, en ese momento es cuando empiezas a percibir que no estás solo. Porque durante esa fase que es el tránsito no estamos solos, estamos muy bien acompañados. Eso sí, si en tu estado de conciencia, lo repito lo que venimos diciendo, estás muy apegado a lo físico y material, tu conciencia la estás limitando, tu campo de visión lo estás limitando en conciencia, tu perspectiva la estás limitando en conciencia y eso hace que no veas eso que está ahí adelante tuya y te empeñes en mirar hacia el plano físico. Pero si tu estado de conciencia, vamos a llamarlo así, es normal, es un estado de conciencia donde tú te has dado cuenta de que has desencarnado y lo has aceptado, inmediatamente empiezas a comprobar que están contigo ahí unas figuras de luz. Figuras de luz que tienen que ver con lo que encarnaron en lo que tú llamabas en la vida física tus seres queridos. Seres queridos que habían fallecido, que había fallecido su coche, los conductores siguen vivos, y esos conductores, esos seres de luz te acompañan. Te acompañan igualmente, Tote, tus guías espirituales. Muchas personas tienen guías espirituales. La palabra guía espiritual vale para todo, vale para personas que en un estado de conciencia tienen conexiones con una especie de guía. La devoción por un santo, la devoción por una virgen, eso es ni más ni menos que guías espirituales. Y esas figuras de guías espirituales también aparecen en el tránsito y te acompañan. Y es en esa compañía en la que accedes al plano de luz. Y es algo inefable, es algo maravilloso que solamente no percibes y en tu estado de conciencia te empeñas en seguir mirando hacia el plano físico. Y por cierto, Tote, antes de concluir al hilo de tu última pregunta, es importante tener en cuenta que cuando te has dado cuenta de que has desencarnado, hay personas que se niegan a aceptarlo, y quieren seguir en conexión con el plano físico y se resisten a avanzar hacia el túnel de luz, hacia el plano de luz. Hay personas que eso lo hacen porque tienen miedo a ser juzgados,
tienen miedo a ser juzgados. Y ese miedo a ser juzgados hacen que digan, no, yo no quiero seguir avanzando hacia el túnel de luz porque temo que allá haya alguien o algo que me juzgue. Alguien o algo que me pase la cartilla, que me repase la cartilla acerca de lo que hice o dejé de hacer en la vida que he dejado atrás. Y ese temor hace que no avancen, sino que se queden estancados en la fase de tránsito. Si rompieran ese temor y de verdad se aceptaran y salieran para adelante, comprobarían, porque verían su vida de que eso es una tontería, de que nadie juzga a nadie. Si estos son simplemente procesos concienciales en ello, si no hay juicio. La creación es perfecta, es amor, y el libre albedrío es fruto del amor, y no hay nadie que juzgue a nadie. Pero cuando en tu estado de conciencia, por los credos religiosos, por la influencia de las religiones, tú estás imbuido de esa creencia, que es simplemente una creencia, eso dificulta el avance hacia el plano de luz. Y por tanto lo que comparto abiertamente es que nos quitemos de encima todas esas cargas, nos quitemos de encima todos esos líos mentales, porque nadie juzga a nadie. La creación es amor. La creación es simplemente un acto de amor y el libre albedrío es fruto y consecuencia de ese amor. Y hay un enorme respeto a los procesos concienciales de todos y de todas. Emilio, recordando a Facundo Cabral, que tiene muchas canciones y tiene una cantidad de libros muy hermosos, que tiene una frase que dice, nacer es un dolor que la vida compensa. Y recientemente he tenido unas sensaciones de que la rabia que está contenida en el universo, en esta densidad, proviene de ese nacimiento, ¿no? de venir acá, del olvido de lo que somos. Y de luego, para mí, yo lo interpreto como un nudo muy fuerte, sobre todo por las condiciones en que nacemos hoy en día, que no son muy asépticas, pero no son muy naturales, ¿no? Rodeadas de mucha seguridad, pero sin ese calor humano y ese amor y ese cariño como se hacía en la antigüedad, en relaciones más naturales. De hecho, hoy en día están naciendo nuevas mujeres doulas, parteras, para que los nuevos niños que nazcan tengan un recibimiento mucho más amoroso. Y esto conecta mucho para mí con la muerte, ¿no? Porque para mí la muerte también es un nuevo nacimiento, con lo cual las condiciones de cómo hacemos el tránsito van a cristalizar un nacimiento nuevo de una manera u de otra, ¿no? Y en cuanto, y esto lo uno hago un link con el ego, ¿no? Muerte y ego. Tú tienes un capítulo sobre que la raíz de este miedo es el ego. Y a la vez quería comentarte que desde muchas perspectivas y análisis, tengo un cariño especial por Carlos González, que es un gran educador. Tiene una película que se llama Entre Maestros, y él habla de empoderar el ego, en el cuanto que se ha lastimado demasiado la figura del ego, la figura de esa luz donde se refleja nuestra conciencia, ¿no? Y dice que para llegar a la azotea, para llegar a ese plano de despegarse del ego, hay que primero empoderarlo, hay que primero ir trabajándolo para poder llegar a ese punto de trascenderlo, ¿no? Entonces, quisiera que tú si me dieras tu opinión acerca de esta conexión de nacimiento, ego y muerte, y de ese miedo que está ahí, esa rabia o ese miedo que se forma, y como tú lo acabas de decir, ¿no? Ese juicio, ¿no? Inclusive la culpa que es sembrada por esos miedos, ¿no? El momento del desencarnar, el momento de lo que la humanidad todavía denomina muerte, fíjate, Tote, que la sociedad actual, con relación a ese momento, con relación a ese hecho, hay una especie de intento de ocultación. Se intenta ocultar que la gente se muere. Por pretendidos protocolos sanitarios, hoy día la muerte de la gente se produce normalmente en hospitales. Y además de producirse en hospitales, una vez que se produce, se coge el cadáver, se le lleva a un tanatorio. Y en el tanatorio, la familia, los seres queridos, tienen un acercamiento al fallecido, pero es un acercamiento muy indirecto.
Ha quedado atrás aquellos tiempos en los que las personas fallecían en su casa, rodeados de sus seres queridos. Y los seres queridos, a su vez, contemplaban y vivían esa experiencia. Hoy, en una ignorancia y en una enorme estupidez, se dice que los niños no vayan a los entierros, por ejemplo, a los entierros de sus abuelos. Hay un intento de hacer parecer que la muerte no existe. Todo muy aséptico, todo muy limpio. Y bueno, es que antes que te des cuenta, incluso hay una práctica y es que se manipulan los certificados de defunción para poder a la gente quemarla o enterrarla antes, porque el propósito de la familia es cuanto antes. Permíteme la broma, es un poco una broma, un chiste negro, no una broma negra, pero es cuanto antes quitarse al muerto de encima, intentan cuanto antes quitarse al muerto de encima, y todo eso lo que nos impide, lo que nos dificulta es la toma de conciencia acerca de lo que es la muerte. Yendo ahora al tema del ego. Me gusta compartir, Tote, lo he hecho contigo, que cuando utilizamos el símil del conductor y el coche, somos el conductor, divinos, infinitos y eternos, sin principio ni fin. Nuestro mundo está más allá del tiempo y del espacio, pero sin embargo encarnamos en el plano físico que está regido por el tiempo y el espacio. Y para vivir las experiencias que queremos vivir en este plano, que es por lo que encarnamos, necesitamos un vehículo, necesitamos un instrumento, que es lo que yo denomino coche, nuestro yo físico, mental y emocional. Por tanto, y coche. A partir de ahí, el ego. El ego no surge sino de la siguiente manera, Tote. Mi vida, el conductor que soy, tiene el mando del coche. Llevo el volante de mi vida de manera consciente. Pero puede ser o podría ser que por mi estado de conciencia yo no recuerde lo que soy. Yo no recuerde el conductor que soy. Y ese no recuerdo, ese olvido de lo que realmente soy, al conductor lo mantiene como dormido, como apagado, como metido en un cajón. Pues bien, cuando esto último sucede, es decir, cuando vivimos y no recordamos lo que somos, no tenemos conciencia del conductor que somos, entonces el coche, concretamente la mente, que es el sistema operativo del yo físico, mental y emocional, es el sistema operativo del coche, la mente activa un piloto automático. Un piloto automático ante la ausencia de un piloto consciente, ante la ausencia de un mando consciente. Como el conductor está dormido y no lleva el volante del coche, la mente suple esa carencia activando un piloto automático que en sustitución del conductor lleve el coche. Como ocurre en los aviones, cuando el avión ha alcanzado ya la altura y la velocidad de crucero, que el comandante y el copiloto pueden encender el piloto automático para que siga llevando el avión cuando son, por ejemplo, viajes muy largos. Y salvo que haya turbulencias, salvo que ya se esté llegando al punto de destino donde la tripulación vuelva a coger el mando, es el piloto automático el que puede llevar durante mucho tiempo el avión. Pues bien, en nuestra vida real sucede esto. Cuando olvidamos lo que somos y no llevamos el mando consciente de nuestra vida, cuando el conductor está dormido, la mente, que es el sistema operativo del coche, crea y activa un piloto automático que supla la ausencia de ese mando consciente. Pues bien, el ego es ese piloto automático. Eso es lo que denominamos ego. Y claro, no es lo mismo vivir bajo el influjo de tu mando consciente, llevando tú el mando consciente de tu vida, que llevar o vivir bajo el influjo y la dirección del ego. Porque el ego, a diferencia del conductor, sí tiene fecha de caducidad. El yo físico, mental y emocional, el coche, la mente y el ego que es creado por la mente, ellos sí tienen fecha de caducidad. Ellos, ese coche sí va a morir, entre comillas. Va a llegar un momento en el que ese coche va a ir a la chatarrería, al cementerio para ser enterrado o al crematorio para ser quemado. Va a ir a la chatarrería. Y eso hace que la mente y el ego tengan miedo a eso que denominamos muerte. Porque para ellos, no para mí que soy el conductor, sino para este vehículo que estoy utilizando, sí va a llegar ese momento. Entonces, la vida desde el conductor, con el mando consciente del conductor, es una vida en libertad. Ahí no hay miedo ninguno. Soy consciente de mi divinidad, de mi infinitud, de mi eternidad. ¿A qué le voy a tener miedo?
soy eterno, sé que la muerte no existe, pierdo el miedo a la muerte. Pero, sin embargo, cuando estoy dormido como conductor y mi vida es dirigida por el ego sí tiene miedo a la muerte. Y no solamente tiene miedo a la muerte, es que el miedo a la muerte provoca miedo a la vida. Andas por la vida con desconfianza. El conductor confía absolutamente en la vida. Sin embargo, el conductor dormido, el ego no confía en la vida, porque el ego teme que en cualquier momento ocurra algo que produzca precisamente eso que denomina muerte y que es la muerte para él. Y anda por la vida con miedo. No solamente hay miedo a la muerte, también hay miedo a la vida, en la propia vida, y eso genera desconfianza, una profunda desconfianza hacia la vida. Y a partir de esa desconfianza, el ego hace lo que el conductor nunca haría, que es juzgar a la vida. El conductor, lo que realmente somos, no juzga, confía en la vida, y esa confianza le produce aceptación y la ausencia de queja. Y no divide la vida en partes. Esto me gusta, pero esto no. Esta parte está bien, pero esta parte hay que quitarla. Eso no lo hace el conductor. Eso es lo que hace la mente y el ego. La mente y el ego sí dividen a la vida. Si esto está bien, si esto está mal, esta parte me gusta, esta parte no me gusta, pero es consecuencia de la desconfianza hacia la vida y del miedo al que vengo haciendo referencia. Y claro, todo esto, Tote, influye enormemente cuando se produce el momento que denominamos muerte. Cuando en tu estado de conciencia, en tu vida física, el conductor ha estado dormido, profundamente dormido, cuando se produce el hecho de desencarnar e inevitablemente ya el coche se queda aquí, y la mente y el ego, el conductor, cuando ha estado dormido en toda su vida física, se produce ese aturdimiento, se produce ese no saber qué te está pasando, porque se ha mantenido en un estado de conciencia durmiente, apagado, en el olvido, durante toda la vida física. Y por tanto, el ego no es algo a lo que tengamos que quererlo matar ni enfadarnos con él. El ego te está haciendo un favor. Ante la ausencia del mando consciente, como estás dormido, el ego te está supliendo, te está haciendo un favor. Eso sí, el ego da de sí lo que da de sí, sirve para lo que sirve, no le pidas peras al olmo. El ego no tiene la capacidad, la potencia, la sabiduría innata que tiene el conductor. El ego da de sí lo que da de sí. Y las personas que viven bajo el piloto automático del ego viven su vida pues protegiéndose, intentando buscar una seguridad absurda ante el miedo a la muerte, ante el miedo a la vida, ante la desconfianza, ante la no aceptación. Intentan asegurarse, quieren tener, retener, poseer, acumular, como si esa posesión lo fuera a proteger ante ese miedo y esa inferioridad que tienen. Desde el miedo y ese complejo de inferioridad compiten, quieren dominar, pero todos son reacciones, son efectos que derivan precisamente de esa inseguridad. Y tal como tú decías, el ego hay que trascenderlo. No tienes que pelearte con él, trasciéndelo. ¿Y cómo se trasciende? Toma conciencia de lo que eres. Toma conciencia de tu divinidad, toma conciencia de tu auténtica naturaleza. En lenguaje místico de San Juan de la Cruz, transfórmate en Dios, porque lo eres, date cuenta. En lenguaje de Cristo Jesús, nace de nuevo, hay que nacer de nuevo, decía él. Hay la resurrección en vida, date cuenta de lo que realmente eres. Y cuando te transformas en lo que eres, cuando esa divinidad sale a flote, cuando el conductor plenamente ya recuerda lo que es y coge el mando de la vida, el piloto automático se desactiva. Solo. No hay que pelearse con él. Se activó el ego, ese piloto automático se activó por la ausencia de un mando consciente, por el olvido del conductor que somos. Cuando este recuerdo se produce, cuando recuerdas lo que eres, de la misma forma que se activó, el piloto automático se desactiva. Has trascendido al ego. Y comprendes también que las propias experiencias que has vivido bajo el influjo del ego han tenido su sentido profundo, han tenido su porqué y su para qué, para que te des cuenta y para que en ese momento inefable en la vida física tomes conciencia de lo que realmente eres. La transformación en Dios, la amada en el amado transformada de la que nos hablaba Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Emilio, hablando un poquito sobre el alma como vehículo, tengo, por el libro que he leído y por las charlas que he compartido, las charlas que he visto tuyas y la información que compartes, el alma también es un vehículo y es el vehículo que nos presta el espíritu para viajar por diferentes experiencias, además de un alma multidimensional. ¿Cómo
¿cuál es la forma más fácil de comprender este proceso álmico? Y además, no, simplemente eso, nada más, porque ya con eso hay bastante. Sí. Bien. No me quiero perder, Tote, con los nombres, con las palabras. No me quiero perder con ellas, porque las palabras, inevitablemente, cuando se pronuncia una palabra, la mente ya encasilla, la mente ya etiqueta. Y estamos hablando, y vamos a compartir especialmente ahora, sobre cosas, sobre asuntos, sobre experiencias que se mueven en el ámbito de lo trascendente y que el lenguaje, las palabras, no lo pueden contener. No obstante, hay que utilizar palabras todavía para comunicarnos. Y aquí estamos utilizando el lenguaje. Pero me gusta recordar esto. Para centrar el asunto, podemos acudir a las palabras utilizadas por muchas corrientes espirituales, porque depende de la corriente espiritual a la que nos acerquemos, lo mismo se le da distintos nombres, lo cual es un lío. Entonces, si me permites, como me imagino que la mayoría de las personas que están siguiendo este encuentro, esta conversación, este diálogo entre tú y yo, tienen sobre todo un mayor conocimiento de lo que es la corriente espiritual cristiana, debido a ello voy a utilizar la palabra cuerpo, alma y espíritu. Porque, como se dice en los textos cristianos, como escribió, por ejemplo, Pablo de Tarso en sus cartas, nuestra realidad es cuerpo, alma y espíritu. Yo hablo de conductor y de coche. El cuerpo pertenece al coche, el yo físico, mental y emocional. Pero ¿y el conductor? ¿El conductor qué es? El conductor es el alma, el conductor es el espíritu, el conductor son las dos cosas. La realidad es que cuando comparto acerca del conductor, el conductor es espíritu. No es alma, es espíritu. El conductor es la divinidad inefable. Como comentaba anteriormente, lo que no tuvo principio jamás lo ha tenido ni nunca tendrá fin. Lo que siempre existe y siempre existirá, porque vive y existe fuera del tiempo y del espacio. Eso es lo que somos, eso es lo que es. Ese espíritu, que es lo que realmente somos, despliega experiencias conscienciales en la creación. Y esa consciencia que el propio espíritu es, se expande a través de esas experiencias vividas. Pues bien, el espíritu, para vivir esas experiencias en consciencia, necesita un vehículo. Algo que le permita moverse por las distintas dimensiones de la creación. Esas dimensiones que, si acudimos a la teoría de cuerdas, depende del autor al que vayamos, nos dicen que hay 5 o 56. O que si nos vamos al texto de la jerarquía celestial, que está en la base de la angeología cristiana, nos hablan de 11. Da igual, es un tema convencional, pero lo cierto es que la creación tiene dimensiones, que son bandas vibracionales, frecuencias vibracionales distintas, más sutiles, menos sutiles, más densas, menos densas. Y esos son mundos distintos, son planos distintos. Y el espíritu experiencia todos esos planos. Pues bien, para moverte por todos esos planos, para moverte por todas esas dimensiones como espíritu, utilizas un coche, utilizas una herramienta, utilizas un vehículo. Ese vehículo es el alma. El alma, por tanto, es el vehículo que utiliza el espíritu para vivir experiencias interdimensionalmente y multidimensionalmente, en muchas dimensiones, en todas las dimensiones de la creación. Ahora bien, cuando ese vehículo que está utilizando el espíritu, ese alma que está utilizando el espíritu, llega a un plano concreto, llega a una dimensión concreta, necesita a su vez un vehículo apropiado para esa dimensión en la que va a encarnar. Cuando, por ejemplo, el alma que está en ti o el alma que está en mí, conducida por el espíritu que soy yo y por el espíritu que eres tú, llega al plano humano, llega a este mundo físico, necesita un vehículo para poder experienciar la vivencia humana. El alma como tal, el vehículo alma, no sirve para vivir esta experiencia humana. No tiene la materialidad, no tiene las características como para poder vivir esa experiencia. Y entonces, en el yo físico, mental y emocional, en lo que yo he denominado coche en el rato que llevamos de conversación. Por tanto, diríamos que el espíritu es lo que somos, el alma es un vehículo que utiliza el espíritu para moverse interdimensional y multidimensionalmente, y a su vez el alma, conducida por el espíritu, cuando llega a un plano concreto,
necesita de otro vehículo, necesita de otro coche en el que encarna para vivir las experiencias que son propias de ese plano. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando se realiza el tránsito, para volver a la definición, a la descripción de la fase y el proceso que el tránsito es, cuando te has dado cuenta de que has fallecido, cuando lo has aceptado y cuando has vivido las experiencias que en el tránsito se viven, llegas al túnel de luz y pasas al otro plano. Pasas al otro plano. ¿Qué es lo que sucede cuando pasas al otro plano? Ya realmente estás en el otro plano. Has dejado atrás la habitación de la vida, que es la vida física. Has dejado atrás ese estado intermedio, que es el tránsito, y ya has entrado en esa otra gran habitación, que es el plano de luz. Esa otra gran habitación de la vida, que es lo que aquí denominamos plano de luz. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues, Tote, lo que ocurre de una forma todavía mayoritaria a la mayoría de los encarnados en el plano humano es que al llegar al plano de luz se siguen viendo a sí mismos con algún tipo de identidad. Se siguen viendo a sí mismos con algún tipo, ya no es física, lo has dejado atrás en el tránsito. Para estar en el plano de luz ya te has dado cuenta de que has dejado atrás el coche y lo has aceptado. Ya no hay una identidad física, pero te sigues viendo como algo. Ese verte como algo está asociado a que te asocias, te identificas con el alma. No con el coche físico, sino con el coche álmico. Entonces, en ese plano de luz, te identificas con ese alma que te ha servido para vivir experiencias en el plano humano. Y en otros muchos planos, pero también en el plano humano. Y a partir de ahí empiezas a sentir el que tienes que volver a encarnar otra vez en el plano humano como consecuencia, como derivación de las experiencias que vienes viviendo como alma. Las corrientes esotéricas más antiguas al alma la denominaban alma personalidad. Es una forma muy específica de llamar al alma para que te des cuenta de que has perdido la personalidad física, pero te sigues viendo con algún tipo de identidad, te sigues viendo con algún tipo de personalidad. En este caso, una personalidad álmica, alma, personalidad. Y ese alma, personalidad, tiene su historia, tiene su trayectoria, tiene sus experiencias. Ese alma, personalidad, ha vivido experiencias que a lo mejor la llevan a querer vivir otras nuevas experiencias complementarias. O ese alma, personalidad, se ha relacionado con otras almas, personalidad. Por ejemplo, los sistemas familiares, los que han sido tus seres queridos, las almas que estuvieron encarnadas como seres queridos, los pactos de amor entre almas que hay, los círculos que han quedado pendientes entre almas. Entonces, cuando tú en el plano de luz te sigues identificando con algo, en este caso con un alma, personalidad, puede ser, y es lo frecuente, que sientas que tienes que volver a encarnar para vivir experiencias nuevas que complementen las anteriores que ya has vivido, para cerrar círculos por motivos de pacto que tienes con otras almas, personalidad, y vuelves a encarnar. Bien, no pasa nada. Vuelves a vivir una vida física de la cual volverás a desencarnar, y este proceso puede durar mucho, todo el tiempo que sea necesario. También es verdad, Tote, que de la misma forma que al llegar al otro plano te puedes ver con una identidad que ya no es física, sino que es álmica, pero te sigues viendo con una identidad, también puede ocurrir que por tu estado de conciencia, por tu proceso consciencial, ya no te veas como nada. Ya está, ya no te ves como nada. No hay ninguna identidad. Te das cuenta de que no tienes una identidad física, porque desencarnaste. Pero te das cuenta que tampoco tienes una identidad álmica, porque tú eres mucho más que el alma. Cuando se produce eso, en el lenguaje de ese famoso libro de Willy Jigger, que habla de la ola es el mar, la ola es el mar. Cuando eso se produce, la ola deja ya de verse como ola. La ola desaparece y la ola se diluye en el océano. Ya no soy ola, ni físicamente ni álmicamente. Yo ya no me veo como nada separado del todo. Yo no soy nada específicamente y soy todo. Y ahí se vive una experiencia inefable, absolutamente inefable, que es una especie de paradoja de conciencia visto desde aquí. Y es que te transformas en el todo, pero porque no eres nada. Y te das cuenta que precisamente por no ser nada, eres el todo. Ya no hay ninguna identidad de ola,
ni física ni álmica, sino que eres el todo. E incluso en ese momento, Tote, puede ser que te vuelvas a encarnar. Y de eso, si quiere, podemos hablar con más tranquilidad, porque cuando ya has perdido cualquier tipo de identidad, cuando ya te has identificado con nada, que es por tanto con todo, puede ser que antes de disolverte, permíteme que lo diga así metafóricamente, en el océano del todo, aún te vuelvas a encarnar. Pero claro, te vuelves a encarnar puramente por amor. Ahí no te encarnas para vivir experiencias, porque tenga que cerrar círculos, porque tengas ahí una serie de pactos con otras almas. No, no, no. Te encarnas puramente por amor. Eso en el ámbito oriental, fundamentalmente en el ámbito del budismo, le llaman los bodhisattvas. Los bodhisattvas son simplemente conciencia que ya se ha diluido desde el punto de vista de cualquier identidad, son el todo mismo y que antes de volcarse enteramente en el todo vuelven a encarnar, pero simplemente por acompañamiento al proceso conciencial del género humano. Porque en el género humano, Tote, tenemos ese pacto, y ese pacto es un pacto de almas que se respeta desde el espíritu. Y es que esto no es una aventura individual. Es decir, los procesos concienciales que aquí vivimos son personales y colectivos y personales. Y aquí no hay las aventuras individuales. Hay otras, ha habido en la historia de la humanidad otras humanidades, por ejemplo, en la época de Lemuria, donde cuando tú en tu proceso conciencial evolucionabas, ya no volvías a encarnar. Y se iban quedando aquí los que les costaba más trabajo, en definitiva, llegar a ese punto conciencial. Bien, desde la época de la Atlántida y se ha mantenido en la época de la humanidad, hay una especie de regla del juego, y es que uno no se va hasta que no haya aquí una masa consciencial suficiente. Hasta que no haya una masa de conciencia en la humanidad, ningún espíritu, alma encarnado en el plano humano va a dejar de encarnar. Es por amor. En el caso de los bodhisattvas es puramente por amor. No es porque tengan, insisto, que vivir ninguna experiencia, cerrar ningún círculo, cumplir ningún pacto, sino es que es puramente por acompañamiento como consecuencia de ese gran pacto de amor al que he hecho referencia. Sí, esto lo leí en tu libro, que hablas de la nadeidad, ¿no? Ese término tan hermoso que no lo había escuchado nunca, y también conecta con el chamanismo. El chamanismo promociona en sus guerreros espirituales este trabajo de nadeidad, ¿no? De fundirse con lo que ellos llaman el Ayla, ¿no? Tienen un lenguaje diferente, pero el propósito es ese, ¿no? De poder fundirse con la nadeidad. Yo quisiera invitarte, Emilio, a responder algunas de las preguntas que tenemos en el tintero, que tenemos 120 espectadores acompañándonos, y pues me gustaría darles la oportunidad de compartir sus dudas contigo, y si te parece bien, que podemos seguir adelante con las preguntas del público. Perfecto. Encantado. Encantado, Tote. Bueno, vamos a... te hago para que sea, como son muchas, hacer las respuestas breves. Hay cosas que ya hemos tocado durante la charla, así que quizás no es necesario profundizar tanto. Cristilita pregunta sobre el momento de la transición al recibimiento. Dice, ¿cómo es aquello posible de que te reciban los seres queridos? Ya está bastante bien explicado, pero si quieres añadir algo más. Pues aprovecho la pregunta para detallar lo que ha quedado anteriormente en el tintero. El momento que estamos describiendo, a raíz de esa pregunta, es el momento en el que yo he desencarnado, he tomado conciencia de que he desencarnado, he aceptado que he desencarnado, he visto mi vida física tal como la he desarrollado en un flash, me he dado cuenta de que todo encaja, de que todo tiene su porqué y su para qué y su sentido profundo. En ese momento empiezo a ver figuras de luz. Claro, esas figuras de luz ya no son tus seres queridos, son los conductores que encarnaron en esos seres queridos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo sabes que son tus seres queridos? En mi experiencia cercana a la muerte, yo lo que vi fueron figuras de luz. Y dos, por ejemplo, de esas figuras de luz
hay un momento determinado en el que los empiezo a ver como mi padre y como mi madre. Pero incluso los veo como físicamente a ellos. Pero claro, eso no es real, porque ahí lo que hay son figuras de luz. ¿Por qué tú los ves como los seres queridos en los que estuvieron encarnados? Pues bien, la forma que tengo de explicarlo es la siguiente. Pasa también en otras ciudades, que tienen cascos históricos de calles estrechas, de calles pequeñitas. Sevilla tiene un casco histórico enorme, el más grande de Europa, de muchas calles pequeñas, muy estrechas. Y a mí me gusta mucho pasear por esas calles. Y a la hora del mediodía, a partir de la 1:30 de la tarde, un sábado, por ejemplo, paseando, es muy frecuente percibir olores de la comida que se están haciendo en esas casas. La gente tiene las ventanas abiertas y entonces las cocinas, los olores de la comida impregnan las calles. Entonces tú vas andando por la calle y en un momento determinado hueles a que están preparando lentejas, están guisando lentejas. Y tú que vas pasando por la calle, hueles, llega el olor de las lentejas. ¿Qué es lo que sucede? Tú las lentejas no las estás viendo, las estás oliendo, pero al olerlo, las lentejas aparecen en tu cabeza. Estás viendo a las lentejas físicamente. No lo estás viendo realmente, pero las estás viendo. Se te viene la imagen de las lentejas a través del olor de las lentejas. Pues bien, esto es lo más cercano que tengo para explicar lo que pasa en ese momento del tránsito. Esas figuras de luz no tienen ningún tipo ya de forma física. Y desde el punto de vista del recuerdo de esta vida, no habría nada que te acercara a ellos para saber que han sido tu padre, tu madre, tu no sé qué o tu no sé cuánto. Pero ¿qué sucede? Que es como si su frecuencia lanzara un olor, lanzara una resonancia que al tú percibirla, tu conciencia, que ha estado en este plano, porque tu conciencia, que es lo que somos, ha estado en el plano físico, le recuerda algo. Le recuerda de las experiencias vividas en la anterior vida física, le recuerda algo. El aroma de esas figuras le traen a la conciencia un recuerdo. Y ese recuerdo es el de los seres queridos que fueron. Y entonces tú en conciencia le das una forma, los percibes de una manera que no se corresponden con la realidad porque son figuras de luz, pero tú los ves como los seres queridos que fueron. Y mi experiencia es que se mantiene un diálogo con ellos. Y ellos se dirigen a ti, no por palabras, sino consciencialmente, y se preocupan, entre comillas, de cómo te encuentras, si estás en armonía, si estás en paz, y te invitan a acompañarte. Estas figuras de luz están siempre en el tránsito, siempre. Incluso para aquellas personas que al desencarnar no se dan cuenta de que han muerto o no lo aceptan, las figuras de luz también están ahí. Lo que pasa es que no las ven. Están tan empeñados en mirar hacia el plano físico, están tan aferrados a lo físico y material que no ven estas figuras de luz. Hay grupos por toda España de gente, su talento, lo que sienten es conectar con desencarnados que están en la fase del tránsito y que están pillados en la fase del tránsito, que no terminan de avanzar hacia el plano de luz. Y lo hacen, desde luego, con el mayor respeto, porque hay que tener un respeto enorme a los procesos concienciales de cada uno. También en el tránsito se viven experiencias que van posibilitando que esa conciencia, ese ser que está ahí pillado, vaya percibiendo cosas y dándose cosas, porque en el tránsito también se viven experiencias. Y cuando desde este plano conectamos con ellos, lo que estas personas de estos grupos a los que hago referencia, le insisten mucho en que miren a su alrededor, que se den cuenta que no están solos, que perciban que están acompañados, que adquieran esa perspectiva que le permite ver a estas figuras. Eso a veces sucede y a veces no, porque depende del proceso conciencial de cada uno, que repito, hay que tenerle el mayor respeto. Pero sí, estamos acompañados y las figuras de luz asociadas a seres queridos ya fallecidos nos acompañan, están con nosotros y nos damos cuentas en el tránsito que se corresponden con esos seres queridos que tuvimos en la vida física. Aquí hay una pregunta de Guadalupe Castillo, me parece una pregunta interesante, refiriéndose a la Matrix y a la dualidad, ¿no? Comparando estas dos, esta situación de tránsito, ¿cómo se puede vivir esta situación en vida, ¿no? Sin trascender del cuerpo físico, sino
por una decisión propia de trascender de la Matrix, disolviendo la dualidad. El conductor, cuando se produce la denominada muerte, abandona el coche quiera o no quiera. Es decir, cuando el coche deja de funcionar, el conductor se baja del coche. No se puede evitar. Sí, por el estado de conciencia, en el tránsito puede seguir apegado a lo físico, pero ha desencarnado. Y aunque no te des cuenta, has desencarnado. Y aunque no lo aceptes, has desencarnado. Se ha producido un hecho que es el cuerpo físico del coche, del yo físico, mental y emocional. Bien, ahí por tanto no hay vuelta de hoja. Lo que plantea Guadalupe efectivamente tiene un enorme interés en conciencia. Y estando aquí encarnado, en el aquí y ahora, aquí estoy yo, en mi coche, como conductor, yo puedo salir del coche de la misma forma que si el coche hubiera dejado de funcionar. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Todos tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de bajarnos del coche, permíteme que me exprese así, aunque el coche esté en marcha, aunque el coche no se haya estropeado, aunque el coche no se haya parado, podemos bajarnos del coche y podemos volver a él. De hecho, todos lo hacemos, aunque no nos demos cuenta, aunque no tomemos conciencia, aunque no lo recordemos. Eso se produce en el mundo de lo que llamamos sueños. En el mundo de los sueños hay sueños, que son simplemente creaciones mentales. Eso es, la mente piensa durante el día y genera sueños durante la noche. Eso es simplemente ámbito mental. Pero además de esos sueños, que son puramente creación de la mente, también se viven salidas del cuerpo. Se viven lo que coloquialmente se denominan viajes astrales. Los viajes astrales no es otra cosa sino que el conductor, aprovechando que el cuerpo, que el coche está dormido, abandona el coche. Y al abandonar el coche, efectivamente, pasamos a otros planos de conciencia y conectamos con otros planos de conciencia. Y en un momento determinado, antes de que el coche despierte, antes de que salgamos del sueño, ¡plac!, volvemos otra vez al coche. Eso, por ejemplo, hay personas, yo lo he vivido también directamente, que cuando a veces vuelve, vamos a decirlo coloquialmente, un poquito tarde. Es decir, ya se está despertando el coche, ya se está despertando el cuerpo y tú todavía no has regresado a él. Y regresa cuando se está el cuerpo despertando. Eso provoca una percepción de que tu cuerpo se paraliza, de que te has despertado pero que no te puedes mover de la cama, que es lo que pasa aquí. Es como si una fuerza te estuviera empujando para quedarte pegado a la cama. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué no me puedo mover? Es simplemente que tienen que pasar los instantes para que el conductor vuelva a entrar en el coche. Y en ese momento ya te puedes mover con tranquilidad y te puedes levantar de la cama. Pero hasta ese momento no lo puedes hacer. En definitiva, que a lo que iba. Vivimos viajes astrales. Y los viajes astrales son semejantes en cuanto a lo que es el tránsito, a lo que es el desencarnar, porque aunque el cuerpo no haya fallecido, tú abandonas el cuerpo. Y por supuesto, Tote, también estamos en condiciones de, en cualquier momento de nuestra vida, salir del coche sin necesidad ni siquiera que el coche esté dormido. Yo estoy en mi casa en estos momentos. Este sillón en el que estoy sentado lo he movido, lo he desplazado un poquito para estar cerquita de la mesa y apoyarme y tener cerca el ordenador para poder llevar a cabo este encuentro. Pero este sillón está un poquito siempre más en aquella esquina y es donde yo hago meditación, es donde yo medito. Donde medito cuando me da la gana, normalmente por la mañana, tempranito. Pues bien, a veces mi meditación es meditación zen, es una meditación de no mente, pero a veces lo que dirijo la meditación es a viajar consciencialmente. Eso no son viajes astrales, que es que el cuerpo está dormido y tú sales de él. Ahora hago referencia a viajes conscienciales. El cuerpo está despierto. Tú simplemente entras en silencio. Empiezas a tener una respiración consciente. Esa respiración la empiezas a tranquilizar, la empiezas a armonizar. Empiezas a sentir lo que tú realmente eres. Y por decisión propia, estando el cuerpo despierto, sales del cuerpo. Y viajas en conciencia. Y ese viaje en conciencia te puede llevar donde tú consideres oportuno. A cualquier entrada en el blog que gestiono, en el cielo en la tierra, hay una entrada
de diciembre del 2013 o enero del 2014, como se pueden buscar en los blogs por el calendario, es de diciembre del 2013 o enero del 2014 que yo hablo precisamente de estas experiencias de los viajes conscienciales. Y para el que esté interesado, también describo los viajes conscienciales que he realizado por los distintos planos. Y eso no lo he hecho dormido y no lo he hecho muerto, lo he hecho en vida y con mi cuerpo despierto, pero en meditación. Por tanto, salimos del coche al desencarnar, pero sin desencarnar salimos del coche en el mundo de los sueños, que no son sueños sino viajes astrales, y podemos salir del coche por voluntad propia en cualquier momento, conscientemente, en meditación y en encuentro interior con lo que somos. Gracias, Emilio. Una pregunta referente a los ángeles de la guarda. ¿Cuál es la relación que podríamos tener en esta clase de espiritualidad y filosofía? Es una pregunta sobre el acompañamiento que podamos tener de diferentes seres de luz en vivo. Bien, voy a diferenciar dos situaciones distintas. Las dos están llenas de amor, las dos, pero son distintas. La primera, somos multidimensionales. Es decir, estemos encarnados y tengamos conciencia de estar encarnados aquí ahora en el plano humano, tú, yo y todos, estamos viviendo en otros planos dimensionales. Eso lo he intentado explicar tanto en este libro del tránsito como en el anterior que escribí de Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Somos multidimensionales. Y esa multidimensionalidad es la realidad. Tú y yo estamos viviendo en el plano humano, pero estamos viviendo en otros planos. En alguna charla, de broma, yo he dicho que aquí soy Emilio 3. Emilio en tercera dimensión. Es una broma, por supuesto. El E3. Pero también soy E4, cuarta dimensión, y E5, y E6. Y todo eso lo estoy viviendo a la vez. Aunque aquí nos parezca una locura. Somos multidimensionales. En muchos casos, los ángeles de la guarda, los guías espirituales y experiencias parecidas no son sino nosotros mismos en otros planos dimensionales. Es decir, yo puedo ver a mi E4, al E4 o al E5, lo puedo percibir como mi ángel de la guarda. Realmente soy yo mismo en otro plano, porque mientras que desde el E3 la mente esto lo considera un imposible y nos autolimitamos y no tenemos o creemos que no tenemos capacidad para conectar con ese E4, con ese E5, con ese E6, sin embargo, el E6, el E5, el E4 sí tienen y lo saben la capacidad perfecta de conectar con el E3 y hacen esa conexión. Y al conectar el E4 o el E5 con el E3, yo tengo la sensación de ese acompañamiento que hemos vertido en el lenguaje coloquial como ángeles de la guarda. Pero somos nosotros mismos. Y en muchas ocasiones nuestros guías espirituales que vestimos de una forma o de otra no son sino nosotros mismos en otros planos. Que sí tienen, en esos otros planos sí tenemos conciencia y capacidad como para conectar con los que estamos en la encarnación en este plano de tercera dimensión. Este es el primer escenario, la primera situación. Y después hay un segundo escenario. Por supuesto que hay otras formas de vida, por supuesto. Antes hablaba de las dimensiones. Por supuesto que hay otras dimensiones. En el ámbito, por ejemplo, de la teología cristiana, me refería anteriormente a un libro que se llama La jerarquía celestial, que fue escrito por un autor latino, creo que es del siglo III o del siglo IV, llamado Areopagita. Y Areopagita, en su jerarquía celestial, hace algo que hoy llamaríamos clasificar las dimensiones que hay en el espacio. Y él habla de la divinidad pura, y él habla de un círculo cercano a esa divinidad pura que es el mundo de los serafines, y después habla de que hay un mundo de los querubines, y a partir de ahí empieza a hablar de otros muchos planos, de otros muchos mundos, con las dominaciones, las potestades, las virtudes, los tronos, los principados, los arcángeles, los ángeles y los humanos. Pues bien, todos esos mundos, da igual que lo llamemos con esta denominación que utiliza Areopagita, da igual la dimensión que utiliza la ciencia actual, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, da igual como lo llamemos, esos mundos, lo importante es
que existen, que realmente existen. Y esos mundos no son mundos vacíos, son mundos con formas de vida, son mundos, son mundos con modalidades de existencia, con formas de vida. Y hay un mundo de ángeles, y hay un mundo de todo eso, ¿no?, que llamamos el ámbito angelical. Y por supuesto que ese mundo angelical con el nuestro, lo que denominamos ángeles de la guarda, que puede deberse, como decía antes, a una conexión de tu multidimensionalidad, también puede deberse no a una conexión de tu multidimensionalidad, sino a una conexión con esas formas de vida que están en esos planos y que en esos planos de cuarta, de quinta y sexta dimensión son planos enormemente amorosos y que nos hacen un acompañamiento siendo conscientes de que nosotros somos divinos, porque todos somos divinos, tan divinos como ellos, pero cuando llegamos a este plano, cuando se aterriza en este plano, la frecuencia vibracional de este plano hace que olvidemos, ¿no?, que se produzca el gran olvido de lo que somos. Por eso, precisamente, desde esos otros planos se nos dice que somos muy valientes, que los que encarnamos en este plano humano tenemos una enorme valentía, porque sabemos que se corre el riesgo de olvidar lo que somos y vivir experiencias desde el olvido de lo que somos. Gracias, Emilio. Quisiera, para terminar esta hermosa charla, que compartieras esa experiencia que compartes en tu libro, aquí en la charla, lo que es la experimentación del amor puro, ¿no? Al final del túnel, después de haberlo recorrido y después de entrar a él, esa experiencia del amor puro, ¿no? Y además compartes, como añadido a esta experiencia, esa visualización de la forma de Cristo Jesús, ya que tenemos una conexión a nivel energético. Yo no soy religioso, pero sí tengo una gran conexión con esta energía crística y la vivo profundamente. Y a ver si tú nos puedes ampliar un poquito este punto. Como he utilizado terminología cristiana, voy a seguir con el formato del cristianismo, aunque lo que voy a comentar ahora lo dicen todas las corrientes espirituales de un modo o de otro. En una de las cartas de Juan se dice: Dios es amor. Dios es amor. Y quien no vive en amor no conoce a Dios. Dios es amor. Dios no es algo ajeno a nosotros. Dios no es una creencia. Dios no es algo que esté por ahí. Dios es yo cuando tomo conciencia de lo que realmente soy y dejo de identificarme con el coche. Como dijo ese gran místico sufí que fue Al-Halal. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando dejo de identificarme con el yo físico, mental y emocional. Bien, el amor es la clave. La creación es amor. Nosotros somos amor. Esa energía crística a la que tú has hecho referencia, yo diría que es el hilo conductor energético de toda la creación. Es el amor puro. Es lo que todo lo ensambla. Es lo que todo le da sentido. Y es lo que hace que la creación, a su vez, se esté expandiendo continuamente. Porque la creación, la divinidad misma, no se expande porque lo necesite, sino simplemente por amor. Es amor puro. Cuando hablamos de ese amor puro, cuando hablamos de lo que se percibe cuando se contacta con esa energía crística, y esa conexión en la que hago referencia en el libro, porque yo la viví en la experiencia cercana a la muerte, cuando se contacta con eso, que está en nosotros, pero que también está fuera, ¿no? Y que cuando está fuera lo puedes percibir de la misma manera que antes hablaba de que a los seres queridos le das unas formas aunque no la tengan, también por la corriente espiritual que pertenezca, tú a esa energía crística también le das una forma. Cristo Jesús, Buda, depende de la corriente espiritual de la que tú hayas vivido en consciencia, pero realmente no es ni Cristo Jesús ni es Buda, es la energía crística, el amor puro, esa corriente que ensambla, que da sentido y que proporciona la expansión y la creación y recreación continua de la creación. ¿Cómo explicar esto con palabras, Tote? Con el lenguaje es imposible, pero quiero traer a colación, para no alargarme demasiado, una experiencia que tú has vivido, que yo he vivido y que hemos vivido todos cuando nacemos, cuando somos bebés. Tú antes hacías referencia al momento del nacimiento.
El momento del nacimiento es el momento en el que el conductor vuelve a encarnar en el coche físico, en el yo físico, mental y emocional. Un nuevo coche, un nuevo yo físico, mental y emocional, una nueva vida física. Eso, el momento ese de volver a encarnar, se produce en el vientre de la madre. No cuando salimos del vientre materno, se produce en el vientre de la madre. Se produce muy poco después, de hecho, de la fecundación. Pero, a su vez, el nacimiento, la salida a este mundo, la salida del útero materno, es como el decir, venga, en el útero materno has estado como a la espera. Ahora ya ha llegado el momento de la verdad. En el útero materno has estado en unas condiciones de protección donde el conductor todavía no tiene sentido de coche. Pero ahora vas y ya naces. Y ya sales del útero materno. Pues bien, durante unas semanas o unos meses, 2, 3, 4 meses, el bebé, ese bebé que ya ha salido del útero materno, aún no se ve con sentimiento de yo. Aún no se identifica con un yo. Eso lo narran muchos médicos, muchos pediatras en sus textos, que los bebés, cuando con unas pocas semanas, con 2 o 3 meses, lo ponemos en su cunita, el bebé lo vemos moverse, pero el bebé no tiene sentimiento de yo y no tiene sentimiento de que la cuna es una cosa y él es otra. Todo es él, porque él no es nada. Todo es él, porque él no es nada. Como él no se ve como yo, no hay nada que vea como otro, con lo cual todo es él, porque él no es nada. Ese es el sentimiento de inocencia puro del bebé. Cuando lo coge la mamá para darle el pecho, la mamá es él, porque él no es nada. La mamá, sin embargo, sí ve al bebé como bebé y a ella como ella. La mamá dice que ama al bebé y efectivamente, la mamá que está amamantando a su bebé lo ama mucho. Pero ojo, lo amará mucho, pero lo ve como bebé y a él como ella y a ella como ella. Y cuando termina de darle el pecho, la mamá deja al bebé en la cuna y lo ama mucho, pero el bebé está en la cuna y la mamá está aquí y la mamá puede ser que abandone la habitación. Es decir, la mamá lo ama mucho, pero ella es ella y el bebé es el bebé. A ese bebé que dejas en la cuna, sin embargo, ese bebé no tiene sentimiento de yo todavía y no tiene una percepción de que él es él y la mamá es la mamá. La pregunta que yo suelo hacer con este ejemplo tote es, ¿dónde está el amor de verdad? ¿Dónde está el amor? ¿El amor es lo que siente la madre? Por supuesto, no voy a decir que lo que siente la madre no es amor, pero es un amor humano. Es un amor donde la mente, las emociones, los sentimientos tienen el papel preponderante. ¿Y el bebé? ¿El bebé ama a la madre? Si a ese bebé le hiciéramos una encuesta, le hiciéramos una entrevista y le preguntáramos, ¿tú amas a tu madre? El bebé no sabría de lo que le estamos hablando, no tendría ni idea. Pero, sin embargo, el bebé está viviendo el amor incondicional, está viviendo el amor puro, porque es el amor de la unidad, es el amor de la unificación absoluta. Ahí no hay nada, ninguna barrera, ahí no hay ninguna división. No se puede verbalizar. El bebé no puede decir yo amo a mi madre, porque es que es imposible, porque la madre no existe sino como él. Y él no existe, y al no existir precisamente es la madre. No sé si me explico suficientemente. Esa sensación de unificación absoluta, de no dos, que dirían en clave espiritual oriental, esa sensación de no dos, de que no existe el dos, de que no dos, de que todo es la unicidad, eso es lo que te transmite la energía crística. Y claro, eso es un amor que no puede ser definido con palabras. Y ahí es donde te das cuenta de que tiene su sentido el que te veas como algo, el que te identifiques con un yo físico, con un yo álmico. Todo tiene su sentido en el proceso conciencial y evolutivo y la propia creación se expande y se recrea debido a las experiencias concienciales que se originan debido a eso. Pero lo real es no dos. Y la energía crística es simplemente ese canto de amor continuo y permanente que está cantando la creación entera diciéndote no dos, uno, uno, uno. Y esa unificación y esa unidad es el amor incondicional. Ya está. No soy nada y soy todo. Esa nadeidad a la que tú hacías referencia, ¿no? Que es la expresión más inconcebible para la mente del amor. La nadeidad. La palabra es preciosa. La conexión absoluta, la transformación absoluta en la divinidad, precisamente desde la nada. Porque es precisamente la nada lo que hace que seas todo. Sí, me ha encantado esta charla, Emilio.
bastante tema hermoso, has habido facilidad de que te explicaras. Creo que tienes el volumen un poquito alto, no sé si se me devuelve el sonido. Y bueno, creo que de pronto tienes el vídeo, la conexión, seguro ya le quitaste el volumen. Entonces, pues me ha parecido maravilloso cómo hemos terminado esta charla. Es agradecerte que estés compartiendo tu despertar, compartiendo toda esta experiencia con todos nosotros. Y qué decirte, ¿no? Estoy completamente sintonizado con tu mensaje, con tu visión, con esa nadeidad que quisiera solamente, yo en mi sentir, yo creo que podemos experimentar esa nadeidad aquí en esta tercera dimensión. Yo cada vez lo veo más palpable, veo la relación, por ejemplo, de la madre naturaleza, de los animales. Creo que los animales nos están dando unas pautas preciosas, las relaciones que están entablando, no sé, de un tiempo para acá, los últimos 10 años, 15 años, he notado una relación muchos vídeos de YouTube, muchas experiencias contadas por muchas personas de los animales y de las personas también. Esa nadeidad la podemos empezar a disfrutar aquí mismo, ¿no? En tus charlas tú has comentado mucho sobre como la mitosis de la célula, el mundo, hay una división, ¿no? No con esto no quiero hablar de que nos dividamos en grupos o alguien superior o alguien con más conciencia u otro, pero te hablo de formas de vida, de formas de moverse, como tú lo explicas muy bien, ya ni a favor del río ni en contra del río, sino sabiendo, es una decisión simplemente de sabernos que somos uno. La experiencia de la nadeidad en este plano humano, en tu vida física, en mi vida física, en nuestro día a día, de las personas que nos están escuchando, tiene dos manifestaciones, o puede darse de dos maneras. Por un lado, lo que las corrientes espirituales, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente orientales, han ligado con el nirvana, el célebre nirvana. El nirvana no es sino una experiencia que se vive en meditación, en silencio. Por cierto, en el ámbito espiritual cristiano, Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, o Teresa de Ávila, Santa Teresa, también lo vivieron. Ellos lo llamaban éxtasis de alta contemplación. Y hay un poema de San Juan de la Cruz que comienza diciendo: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y nos narra un proceso de conexión con lo real y de vaciamiento absoluto. Éxtasis de alta contemplación es como él lo denomina. Esa meditación, ese silencio, es lo que abre las puertas a poder experienciar aquí la nadeidad. Quiero recordar en ese sentido, Dote, si me lo permites, ahora hablo de la otra manifestación, porque hay una segunda manifestación de esa nadeidad en el plano físico. Pero además del nirvana, la meditación, el silencio, quiero subrayar la importancia del silencio. En el día a día hacemos muchas cosas y aquí estamos para movernos, entre comillas. Si no, no estaríamos en este plano. Ahora bien, también hay que buscar en el día a día espacios de silencio, recordando que nuestro verbo es el silencio. Hablamos un lenguaje, ahora estamos hablando castellano. El lenguaje o los lenguajes hay muchos en el planeta, cada uno en función de la sociedad en la que ha nacido y de la cultura en la que ha nacido. El lenguaje es algo aprendido, no es algo que se traiga innato. El bebé ese al que hablábamos anteriormente, ningún bebé viene al mundo diciendo: hola papá, hola mamá, ya estoy aquí con vosotros. No, los bebés vienen, hemos venido tú y yo al mundo en silencio. El lenguaje se te enseña después, pero nuestro verbo, nuestro lenguaje auténtico es el silencio. Y es curioso que siendo esto así, de que llegando al mundo con nuestro lenguaje innato que es el silencio, y al desencarnar también lo hacemos en silencio,
porque ese es nuestro verbo de verdad, nuestro lenguaje auténtico, es curioso el trabajo que nos cuesta estar en silencio. Nos hemos acostumbrado tanto al lenguaje aprendido que estamos siempre hablando. Porque estamos siempre hablando, porque cuando hablamos con la boca, pero cuando no estamos hablando con la boca, la mente, ella sigue hablando. No para de hablar es una voz que habla sin parar, una radio que se ha estropeado y que habla sin parar. ¿Cuánto trabajo nos cuesta recuperar nuestro verbo innato, que es el lenguaje, perdón, que es el silencio? Y el silencio abre la puerta de esa experiencia de alta contemplación, de éxtasis, de esta experiencia de nirvana. El silencio es la puerta. Esa es una forma de experienciar esa nadeidad. Pero hay otra forma. Y tú la has reflejado de un modo, Tote, que yo no lo puedo reflejar mejor y por tanto me voy a limitar a volver a incidir en lo que tú has dicho. La naturaleza y la vida en su conjunto. Los animales, la naturaleza y la vida en su conjunto. Porque la ausencia de yo, cuando tú ya no te ves como sujeto, que por cierto significa estar sometido, es muy divertido esto, la gente se ve como sujeto, pero sujeto significa estar sometido en el lenguaje, en el diccionario. Pues bien, cuando ya no te ves como sujeto, ya no hay objetos, ya no hay división, ya no hay separación. Y en ese momento la vida eres tú. ¿Por qué? Porque tú no eres nada. Volvemos a la paradoja. Porque tú no eres nada, eres todo. Y aquí encarnado te das cuenta de que la vida eres tú y tú eres la vida. Y esa vida está en tu entorno. Esa vida es todo lo que te rodea, esa vida eres tú mismo, esa vida es todo. Y los animales son una gran lección al respecto, porque al ser humano le cuesta mucho trabajo estar en el aquí y ahora viviendo. Estamos siempre pensando. Y cuando pensamos, nunca estamos en el aquí y ahora, estamos en el pasado, en el futuro, pensando en el pasado, pensando en el futuro y nunca viviendo el presente. Los animales, sin embargo, no piensan en futuro, no piensan en pasado, viven el aquí y ahora. Y al vivir el aquí y ahora están asociados a la vida plenamente, son la vida misma. Y es más, al estar asociados con la vida, no juzgan a la vida, no hay juicio, no hay opinión, no hay esto me parece bien o esto me parece mal. Y termino, Tote, compartiendo lo siguiente. ¿Cuántas personas de las que vean este diálogo entre tú y yo tienen mascotas, animales domésticos que llamamos? Muchas. Muchas personas tienen perros, muchas personas tienen gatos. Esa proliferación de cada vez más personas que tienen animales domésticos, que tienen mascotas, se pueden deber a muchas cosas, a que se está solo, a que se ama a los animales, pero hay una razón que es la más frecuente y que cuando tú hablas con personas que tienen un perro, que tienen un gato, es lo que te ponen inmediatamente de manifiesto. Ese perro no te juzga, el animal no te juzga, el animal está contigo, vive contigo y no te juzga. No es que no te juzgue porque no hable, no, es que no te juzga. Es que aunque hablara, no te juzga. Porque en su forma de vida, en su forma de conciencia, no existe el juicio. Hay un vivir en el aquí y ahora, hay un vivir la vida y hay una unificación con la vida. Y no se juzga, ni te juzga a ti, ni juzga nada ni a nadie. Y eso el ser humano lo percibe. Y hace que la relación con la mascota sea de un amor inmenso. Porque por fin tienes un ser vivo a tu lado que no te juzga. Toda tu vida moviéndote entre seres humanos y todos te juzgan. Te ha juzgado tu padre, tu madre, tus hermanos, en el colegio, tus amigos, porque esa es la forma que hasta ahora de vida hemos desarrollado. Los juicios continuos, las opiniones, las críticas. Y ese animal que está contigo, que además miramos por encima del hombro, qué estupidez, resulta que no te juzga. Que te acepta tal como eres. La aceptación plena. Y eso el ser humano se da cuenta. Y eso hace que surja en el ser humano un amor y un cariño hacia el animal, que muchos me dicen, Emilio, es que yo quiero a mi perro como no he querido a ninguna persona. Digo, es que todas las personas que tú has querido te han juzgado y tu perro no te juzga. Y esto es una experiencia maravillosa. Y efectivamente los animales y la naturaleza son unos grandes maestros, Tote, sin duda. Pues, Emilio, agradecerte infinitamente que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación.
Solamente si quieres añadir algo más a este videoprograma, si quieres anunciar la salida pronta de tu libro, lo que tú quieras para despedirte. No, ya, Tote, simplemente el agradecerte muchísimo que me hayas abierto esta ventana, que hayamos compartido en la armonía y en el amor este diálogo, y un abrazo muy fuerte para ti y para todas las personas que nos han seguido y que vean este vídeo. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Un gran amor, una gran suerte haberme cruzado contigo en esta encarnación. Bueno, eres un regalo magnífico para todos y una bendición también. Que estés muy bien. Seguimos conversando, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta muy pronto. Hasta pronto.